Vi cuando el trabajador sacó ese bulto del drenaje. Chorreaba un aceite negro con una peste a difunto y tenía fotos de la familia amarrados con pelo humano. Antes de ver el alfiler clavado en los ojos de Sandra, entendí que nadie en esa casa iba a amanecer vivo. Crecí en una colonia donde el pavimento se acaba y empieza la tierra. Un rincón de terreno baldío con una hierba que te llega a las piernas. Está atascado de bolsas de basura y botellas rotas. Las casas son de puro bloque gris sin aplanar, con las varillas apuntando al cielo. Y las calles son puras zanjas que se deshacen cuando llueven. Con el agua el suelo escupe un lodo negro y pegajoso que se te queda en las suelas y suelta un tufo a caño que no se quita en horas. Ese olor a podrido fue el primer aviso de algo que a la fecha no tiene lógica. En esa cuadra vivía una familia. Todos sabíamos quién era, pero casi nadie les hablaba. Eran 3. La señora Rosalía, una mujer que era pura piel marchita pegada a los huesos. Su hija Sandra, una muchacha de unos 20 y tantos años que estudiaba para enfermera y que siempre traía una cara de cansancio extremo. Y Ernesto. Ernesto era un bulto que respiraba. Estaba echado en una cama en medio de la sala justo enfrente de la puerta. No se movía, ni un dedo, solo movía los ojos. Tenía una mirada amarillenta. La historia de esa familia ya venía mal. En la colonia decían que a doña Rosalía le habían hecho un trabajo de brujería de los más fuertes. Contaban que a su esposo se lo llevó la enfermedad en 15 días. Se puso del color de una vela, vomitó una cosa negra y espesa y quedó ahí mismo. Desde entonces esa casa tenía una vibra fea. Uno crece oyendo esas pláticas y piensa que son puros cuentos, pero había algo en esa casa que rompía la poca armonía. Una sensación que te obligaba a caminar rápido frente a esa casa. Yo pensaba que eran exageraciones, hasta que me tocó ver cómo esa casa empezaba a cobrar su propia cuota con los que vivían ahí dentro. A pesar de todo, Sandra era la única que intentaba ser amable. Si te la encontrabas en la tienda, te hacía una plática corta, pero se veía muy mal. Tenía unas ojeras que parecían golpes, y su piel se veía como desgastada. Se notaba que el peso de cuidar al hermano la estaba acabando. Un día Sandra dejó de salir. Una vecina dijo que la alcanzó a ver por la rendija de su ventana. Estaba pálida, se arrancaba el cabello a mechones y caminaba arrastrando los pies. A la semana se nos fue, así de la nada. Su partida fue rápida, pero lo que encontramos enterrado después dejó claro que Sandra no se fue sola. Los doctores no encontraron una explicación, infección o enfermedad, ni nada que justificara que una muchacha de su edad se apagara de esa forma tan repentina. Por cómo pasó, doña Rosalía no duró ni 2 meses más. Dejó de echarles agua a sus plantas y las macetas se volvieron raíces secas. La encontraron una semana después doblada en un sillón, abrazando una foto de Sandra contra su pecho. Todo el mundo pensó que ahí terminaba la tragedia de la familia, pero la verdad es que el verdadero horror apenas estaba despertando. Ernesto se quedó solo en esa casa fría. Los vecinos le llevábamos algo de comer y le cambiábamos las sábanas y la ropa. Así pasó mes y medio hasta que llegaron los del ayuntamiento a arreglar una fuga de agua negra justo enfrente de su puerta. Yo estaba ahí mirando desde mi casa. Vi cuando el trabajador metió la pala y sacó un bulto amarrado con un lazo, todo cubierto de una grasa negra y espesa. Lo que ese hombre sacó de la alcantarilla no solo apestaba podrido, sino que era la prueba de que alguien quería acabar con todos en esa familia. Creyeron que era un animal envuelto, pero cuando lo abrieron con una varilla, aparecieron las fotos. Eran retratos de la familia, todos pegajosos por el agua sucia. Estaban amarrados con pedazos de ropa interior usada,
y mechones de cabello humano que se le enredaban al trabajador en los dedos. Había algo más ahí dentro, una cosa que parecía carne echada a perder metida entre los trapos. El olor que salió de ese bulto no se me va a olvidar nunca. Era una mezcla de caño y fallecido que les revolvió el estómago a todos al instante. Era brujería de la más sucia, de la que se entierra para que se pudra junto con la gente. ¿Estás sintiendo pánico? Dale me gusta y suscríbete para que nuestra vela no se apague. No querrás saber qué pasa cuando todo se queda oscuro. Continuamos. Me acerqué por la curiosidad y en ese momento sentí un escalofrío horrible, pero nada se comparó con lo que vi cuando me fijé bien en la cara de Sandra en esas fotos. El detalle que todavía me quita el sueño fue ver la foto de Sandra. Tenía los ojos rayados con saña, usando una pluma negra y un clavo oxidado clavado justo en medio de la frente, atravesando el papel de lado a lado. Esa noche los perros no dejaron de aullar. No eran ladridos normales, eran aullidos de llanto largo y feo que te erizan el cuerpo. Si yo hubiera sabido que los perros veían cosas que ya se habían metido a la casa de Ernesto, jamás habría entrado al día siguiente. Pero al siguiente día me tocaba verlo. Abrí la puerta con la copia de la llave y el olor a drenaje parecía haberse metido hasta adentro. Ernesto estaba con los ojos muy abiertos. Siempre los tenía fijos en el techo, pero esta vez los movía muy rápido. Sus ojos iban de un lado a otro, desesperados siguiendo a algo que se movía por la sala. Me acerqué a la cama y su mirada se clavó en mí. Sus ojos tenían un pánico espantoso, y fue entonces cuando me di cuenta de que Ernesto me estaba pidiendo ayuda por algo que yo no podía ver, pero que estaba ahí con nosotros. Le hablé: «Ernesto, ¿estás bien?». Y entonces empezó a llorar, unas lágrimas gruesas que le resbalaron por las sienes, mientras sus ojos seguían moviéndose como locos, avisándome de que algo estaba parado detrás de mí. Sentí un frío detrás de la cabeza. Hice lo que tenía que hacer. Le dejé la comida y lo cambié rápido de ropa y salí corriendo. No le dije nada a nadie. Tal vez ese fue un error. Me encerré en mi casa y no volví a asomarme. A la mañana siguiente Ernesto amaneció sin vida. Tenía la cara aterrorizada. Vio lo más horrible del mundo antes de terminar así. Con Ernesto fuera de este plano, el ciclo de brujería debía cerrarse, o eso fue lo que todos quisimos creer antes de que empezara lo del líquido negro. Después de eso, el ambiente en la colonia se puso muy extraño. No hubo velorio. Nadie quería irse a parar ahí. Se lo llevaron en una camioneta del ayuntamiento. Iría a la fosa común y dijeron que fue un paro respiratorio, pero yo vi esa expresión de espanto en su cara antes de irme. Sé que no fue eso. A la semana, un trabajador regresó para terminar lo del drenaje. Estuvo solo como una hora y de repente lo vimos salir casi corriendo, dejando su herramienta tirada en el lodo. Nunca volvió. El trabajador nunca quiso decir qué fue lo que vio. La propiedad quedó cerrada, pero cada vez que pasabas por esa banqueta se sentía un malestar. Te daban unas ganas de vomitar y mareos que no se quitan hasta llegar a la esquina. Y ese olor ya no era por la basura. Una noche ya oscuro me detuve sin querer frente a la entrada. Por debajo de la puerta de lámina estaba goteando algo hacia afuera. Era un líquido espeso oscuro que soltaba unas burbujitas pequeñas y apestaba horrible a rancio. Luego un extraño que intentó ocupar el lugar sin dueño nos confirmó que esa casa tenía algo. Escuchaba ruido y dice que una vez le jalaron los pies. Una noche lo vimos salir cargando sus maletas a toda prisa, con una cara de terror que nunca voy a olvidar. No se despidió de nadie. Esa misma noche las ventanas de la casa amanecieron rotas, pero los vidrios estaban tirados hacia afuera. Algo desde adentro quiso salir a la fuerza, rompiendo todo a su paso. Si tú fueras el siguiente en sentir ese olor a caño brotando debajo de tu puerta, ¿quién creerías que está enterrándote en el drenaje? Cuéntame, ¿qué es lo más turbio que has visto escurrir en una casa?
La casa de Ernesto no es el único lugar donde hay una vibra extraña. Estos músicos aceptaron el triple de pago y terminaron tocándole a sombras entre las piedras. Dale play y descubre qué había realmente en esa fiesta lujosa. No te quedes con la duda.